Diagnosis y reparación del PC, cuarta parte. Continuación con la casuística de problemas y sus soluciones. Problema número 15. Cada vez que encendemos el ordenador se pierde la configuración de la BIOS. Causa: batería de la CMOS baja o gastada. Solución: cambiar la batería de la CMOS. Problema 16. No podemos acceder al setup de la BIOS porque hemos perdido el password. Solución: quitar unos minutos la batería de la CMOS para que ésta recupere la configuración de fábrica. Problema 17. El ordenador no carga el sistema operativo. Causa: el MBR, Master Boot Record, o boot de arranque del disco, está infectado por algún virus. Solución: hay que limpiar el sector de arranque. Para ello, utilizando un disquete de arranque, desde DOS escribimos fdix /mbr y pulsamos intro. Problema 18. La batería de la CMOS se descarga muy rápidamente. Causa: cortocircuito en la placa base. Solución: cambiar la placa base. Problema 19. El sistema arranca normalmente, pero a los pocos minutos de funcionamiento se cuelga. Causa: lo más probable es que se deba a un sobrecalentamiento de la CPU. Solución: compruebe que el ventilador de la CPU funciona con la velocidad adecuada. Si el ordenador acaba de ser montado, otra causa muy probable es que no se haya puesto correctamente la pasta térmica entre el micro y el disipador. Problema número 20. Tras una actualización y ampliación del ordenador, el sistema no arranca, aunque el LED encendido está iluminado. Causa: si antes de la actualización y ampliación funcionaba bien, la causa más probable es que exista una sobrecarga de consumo eléctrico que la fuente de alimentación no es capaz de cubrir. Solución: cambiar la fuente de alimentación por otra más potente. Problema 21. Al actualizar la CPU por otra versión más moderna, la BIOS no la identifica correctamente. Causas: o la CPU no está soportada por la placa base, o lo más probable es que la BIOS esté anticuada. Solución: consultar el manual de la placa base, donde nos dirá el tipo de microprocesadores que podemos utilizar. 2. Si el micro figura como soportado por la placa base, actualizar la BIOS con una versión más moderna, en la que dicha CPU esté incluida en la tabla que a tal efecto posee la BIOS. 3. Si ni aún así se reconoce correctamente la CPU, cambiar la placa base por otra más actualizada. Problema número 22. El sistema no arranca después de haber realizado un overclocking. Causa: overclocking mal configurado. Soluciones: pruebe subiendo un poco el voltaje de la CPU. 2. Si falla la solución anterior, disminuye la velocidad del reloj y el factor multiplicador hasta conseguir arrancar sin problemas. Problema 23. Después de haber hecho un overclocking, el sistema arranca bien, pero al poco tiempo se cuelga o falla. Causa: sistema de refrigeración de la CPU insuficiente. Soluciones: utilice un sistema disipador ventilador más potente con una mejor pasta térmica. 2. Utilice un sistema de refrigeración líquida. 3. Disminuya el nivel de overclocking. Problema 24. Después de haber realizado un overclocking, algunas tarjetas de expansión no funcionan o dan fallos. Causa: el aumento de la velocidad frontal del bus FSB hace aumentar también la velocidad de los buses AGP, PCI e ISA, y esto puede afectar a determinadas tarjetas sensibles. Soluciones: 1. Configurar la BIOS reduciendo, si lo permite, los divisores. 2. Cambiar la tarjeta de expansión por otra no tan sensible o que soporte las máximas velocidades. 3. Reducir el nivel de overclocking. Problema 25. El ordenador se ha quedado colgado. ¿Cómo debemos actuar? Soluciones: 1. Nunca apague el ordenador por las bravas. 2. Pulse las teclas Control Alt Suprimir, con lo que se nos abrirá el cuadro de diálogo para cerrar programas.
En él podemos encontrar una o más aplicaciones que no estén respondiendo. Entonces seleccionemos una a una y pinchemos en el botón Finalizar tarea. En muchos casos esto resuelve el problema de cuelgue y nos permite recuperar el control del sistema. Problema 26. La luz del disco duro permanece encendida continuamente pero no se puede acceder al disco duro. Causa: cable plano conectado de forma invertida, bien en el disco o bien en la controladora de la placa base. Solución: conectar correctamente el cable plano, recordando que la línea roja o azul, según los casos, debe estar lo más cerca posible del Power Connector o conector de alimentación del disco duro. Problema número 27. En el monitor aparece el siguiente mensaje de error: no hay ningún disco duro presente. Causas y soluciones. 1. El cable de la alimentación de la unidad no está bien conectado. Conectarlo bien. 2. Las salidas de tensión del cable de alimentación no dan el nivel de tensión necesario. Comprobar con un polímetro que las tensiones son correctas. 3. Comprobar que en la CMOS los parámetros del disco o discos duros son los correctos. 4. Elegir en el menú del Setup la autodetección de los discos duros. 5. Probar con otro disco duro que sepamos funciona bien.